Sí. En el selector de movimiento que vos dijiste. Ah. Es lo que está seleccionado ahora. ¿Qué es lo que querés que haga? ¿Que mueva esto? No, que toques en el 1. Ah, sí. Y lo muevas para otro lado. Sí, ahí queda prendido. Es bien la diferencia entre los elementos líneas y las cosas que no son líneas. Claro. Cuando uno mueve ahí, no se desconecta y se mueve. Y por ejemplo, en Simulson muchas veces uno dice, señor, eso que parece que está conectado no está conectado. Entonces, para ver uno si está conectado o no, pues mueve uno de esos y se da cuenta clarísimo. Si no, con las coordenadas también. Claro. Sí, porque si uno lo deja medio cerca, ¿no? Lo queda medio por ahí. Bueno, ahí se me conectó. No se prendió rojo. Sí. Ahí está, ¿no? ¿Ve? De repente uno no se da cuenta si está conectado o no, pero uno agarra el otro y se mueve este. Mueve el 1 a ver si se conecta cuando mueves el 1 para acercarlo al otro lado. Ni siquiera se conecta, pero va a parecer que está conectado. Es que se pide la línea, por ejemplo. Claro, son las líneas las que hay que tocar para conectar. Ahí conectó. Pero se desconecta también. Ahí está en rojo, está conectado. Ahora, cuando no hay conexión, el programa en esto es bastante bueno. Le dice, no hay conexión en el elemento 1 en la posición y entonces da los números correspondientes a las dos regletas, ¿no? En la posición 9, yo qué sé, 7. Entonces uno va ahí y ahí está el problema. Así que no es que hay que andar buscando a ojo a ver dónde está, sino que él ya dice cuál es el problema. Bueno. Acá no hay mucho más que yo les pueda decir. El único detalle quizás que ahora se puede mencionar es que ustedes ven un círculo con doble raya. Bueno, queda como si fuera una raya gruesa. Esto se usa para lo siguiente. Cuando los dibujos se empiezan a complicar y ustedes están conectando muchas cosas al uno y algunas están lejos, hay que usar rayas largas, ¿no? Para conectar y el dibujo se estropea mucho. Entonces uno puede poner esto con el mismo número dentro del otro. Entonces eso es la misma cosa, aunque ahí se los ve como dos, uno sencillo y otro con doble raya. En realidad, desde el punto de vista del circuito, es un solo nodo. Pero eso permite que si uno tiene que conectar el nodo en esta zona del circuito y acá, pone dos. El uno acá y el uno repetido acá. Entonces las dos conexiones son cortas. Y mejoran mucho la claridad del dibujo. Entonces para eso se usa bastante. Cuando ustedes... Hay un límite de capacidad de la memoria, ¿no? Pero no sé cuánto es. ¿Qué son? 300 conexiones o una cosa así. Sí. Ah, las conexiones tiene 4 ahí, sí. Sí, podés poner todas las que quieras, sí. Por ejemplo, uno puede poner, llamar a traerlo. Y uno lo conecta ahí y lo conecta acá. Está. Ahora tiene unos nodos intermedios, pero eso es para aumentar la cantidad de nodos. En fin, es para quebrar la línea en más pedacitos, ¿no? Uno puede quebrarla de vuelta, ahí es donde está el punto rojo intermedio ese, ¿no? Es decir, hacer cosas más complicadas con la línea. Eso ya usándolo lo van a aprender mejor. Sí, Luis, ya que quedó ese dibujo, uno nunca conecta dos nodos. No, sí, eso es un error, pero lo usé porque estaba, pero dos nodos nunca se conectan, porque la conexión es una transmisión de calor, así que tiene que haber un elemento que transmita el calor. Así que nunca se conectan dos nodos, aunque sea el mismo, ¿no? Así que eso está forbidden. No. Bueno, ahora vamos a ver ya los distintos elementos. Pero bueno, esto es lo básico
Cuando ustedes quieren hacer un dibujo que a la vez sea térmico y eléctrico, bueno, cuando hacen el eléctrico cambian a sinusol eléctrico y usan los dibujos propios del eléctrico. Y hacen un circuito eléctrico separado en el mismo lugar, pero seguramente van a tener conexiones a través de las variables. Por ejemplo, en un medidor, en un diodo de estos que se usan para medir, la resistencia varía con la temperatura. Entonces uno dibuja la resistencia en el sistema eléctrico y la resistencia en el sistema térmico. Entonces la resistencia como masa térmica cambia en el tiempo y varía su temperatura. Entonces uno usa en la temperatura esa para definir la resistencia eléctrica. Entonces, los dos circuitos quedan unidos a través de las variables, comparten las variables. Entonces eso es lo que pasa habitualmente cuando uno pone dos circuitos separados, se conectan a través de distintas circunstancias. Por ejemplo, en un motor Stirling, el circuito mecánico tiene la presión. Pero esa presión está generada por la temperatura del aire que está ahí, así que hay que calcularla con la temperatura que está dando el otro circuito. Entonces uno vuelve a combinar ahí los dos circuitos, es decir, los circuitos se combinan a través de los parámetros que se usan en los dos. En realidad al etcétera le importa un bledo qué son. Mientras las unidades sean compatibles y todo lo demás, son números lo que está moviendo, ¿no? Bueno. Las unidades tienen que ser SI, un sistema internacional, todas deben respetar de que no aparece, pues si uno pone unidades cualquiera se pueden usar si uno pone coeficientes adecuados en las ecuaciones, ¿no? Pero si uno usa la ecuación estándar, tiene que usar un sistema internacional de unidades, ¿no? Bueno, entonces estamos con el día acá. A ver qué cosa más se puede... un detalle también que marco. Cuando ustedes dibujan, esto no queda guardado hasta que ustedes hacen control S. El control S es para guardar el dibujo que ustedes están haciendo. Es muy habitual que uno se entretenga cambiando el dibujo y se olvide de hacer control S y entonces no les anda el circuito, porque no hicieron el cambio, en realidad no lo guardaron y entonces donde lo toma el sinusol está el anterior todavía. Así que cada vez que cuando ustedes cambian todo y lo van a calcular, acuérdense de poner control S para que quede registrado, guardado, el nuevo dibujo que ustedes han hecho. Eso es algo importante. Volvemos al programa. Bueno, entonces acá creo que empezamos a decir qué es cada elemento que está ahí adentro. A ver. Bueno, sí. Bueno, empecemos con la parte de temperaturas. De temperaturas, digamos, el circuito en general tiene estos elementos que acá se indican. Es decir, en uno, el nodo de temperaturas. En 2, los elementos que ya hemos estado hablando. En 3, las unidades que también hemos hablado. Y 4, los cuadros, de los cuales todavía no hemos hablado. El asunto es el siguiente. Si ustedes ponen ahí una resistencia, tienen que dar el valor de la resistencia, cosa que ahí no está puesta. O definir la resistencia por sus dimensiones, su resistividad, etc. Entonces, se necesita una ventana extra, un cuadro le llaman acá, que uno lo abre, y ahí se pone, siguiendo ciertas reglas que son muy sencillitas, los datos.
Entonces, ese cuadro de datos es el que ayuda al programa a calcular. El programa se fija ahí cuáles son los valores de la resistencia, de los condensadores, etcétera, etcétera. Entonces, cada dibujo tiene una correspondencia dentro de los datos donde define los parámetros propios que caracterizan a esa resistencia. Ahora los vamos a ver uno por uno, y eso es lo que se veía en el cuadrito que les mostré hoy, ¿no? ¿Se acuerdan que a la derecha de todo había una sentencia escrita y ahí figuraban los parámetros que definen el elemento correspondiente? Bueno, en el caso del nodo de temperatura no hay que definir nada, salvo el nombre que ustedes ponen, que no va, por supuesto, entre los datos, queda con ese nombre. Bueno, esto es todo lo que les hablé. Además de, como temperaturas, además de tener el redondelito, que es la temperatura de un elemento, hay uno especial, que es el triangulito este. Este es el 0 grados centígrados. En todos los dibujos, ustedes, bueno, uno está más acostumbrado en los sistemas eléctricos que siempre hay una tierra. Entonces lo mismo pasa acá en el fondo. Hay un 0 que uno a veces usa para conectar alguno de los elementos. Por ejemplo, ustedes le meten un flujo en algún lado a un elemento, a un acumulador, y la otra punta la conectan con el 0. Eso significa que el calor está viniendo de ahí. Es decir, lo que va a hacer en definitiva cuando ustedes terminan es que el 0 sirve para terminar de unir todos los elementos y que no haya un problema de un calor que entra y no sale por ningún lado, digamos, no completa, todos tienen que cerrar, tiene que haber un balance de todos los calores en cada nodo. Entonces el 0 grados centígrados casi siempre uno lo usa, ahí está. Ahora la vemos. La cajita está acá. La caja tiene un aspecto más complicado porque simplemente usamos una caja que había hecha que tiene más cosas, pero de ellas se van a usar algunas nada más. Bueno, acá está la caja elemental. ¿Cómo? Todavía no me acostumbro a esta forma de trabajar. Por ejemplo, las cajas se van a usar para muchos tipos de datos. Cuando son datos de los elementos, la caja debe llamarse datos. Y ahí uno va a poner los datos de los elementos. Pero después vamos a ver que se usan cajas para muchas cosas distintas. Por ejemplo, para hacer gráficos, uno puede definir cómo quiere el gráfico, usa una caja de estas. Es decir, cuando tiene que dar algún dato extra va dentro de una caja. Y cada caja tiene sus nombres. Por ejemplo, hay que indicarle el tiempo en que uno va a calcular, 3 horas. Entonces uno abre una cajita tiempo y pone ahí adentro 3 horas. Hay varias cajas que están definidas, entonces esas las vamos a ir viendo. Los resultados, por ejemplo, yo quiero tales variables. Entonces las pone en una caja que se llama resultados y abajo uno pone las variables que quieren que se dibujen. Entonces las dibuja a la salida. Bueno, para meter los datos hay que apretar acá con doble clic. Tengo que marcar arriba, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, hay que acertarle al ritmo del apriete para que al final uno se acostumbre. Acá hay un montón de cosas que no se usan, no le den bola. Las cosas que se usan son los atributos. Acá es donde se definen las cosas.
Y después acá uno le dice OK. Y el show atributos también, porque uno puede elegir no mostrarlos o mostrarlos. De repente tiene un dibujo muy tupido, entonces puede sacar algunos datos. No es que no estén, sino simplemente que no se ven. Entonces uno aprieta acá en show atributos y pone no o pone sí, ¿no? Entonces supongamos que esto sea una resistencia. Bueno, perdón, vamos a dibujar una resistencia. Esto es una resistencia convectiva y tiene dos parámetros en general la resistencia convectiva, que es el coeficiente convectivo y el área. Entonces esto tiene una sentencia que la podemos escribir acá. Esto es una resistencia, tiene... No, todavía no le he puesto nombre. Esto me resulta pesado. Llamémosle 1. Eso es la resistencia 1. Cuando ustedes la van a escribir, hay que poner adelante una R, que es lo que la identifica como resistencia a efectos del exceptor. Las letras que se usan son obvias, son las correspondientes a las eléctricas. Para las resistencias térmicas, una R. Para la acumulación en la masa de agua es una capacidad, así que es una C. Para el flujo de calor es una J, es decir, uno usa el equivalente eléctrico adelante. Si no, no lo reconoce. Pero eso es solo a los efectos de dar los datos. Lo puse ahí para que vean, esto se llama convectivo, qué sé yo, tiene la letra R, que es la que hay que usar. Está dicho ahí. Está bueno, acá está puesta. Acá, por ejemplo, esta es resistencia convectiva alineada horizontalmente R. Acumulador C. Fuente de temperatura E, es el equivalente a una fuente de voltaje. Flujo de calor J, equivalente a una corriente. Así que cada uno de ellos tiene su nombre. Bueno, entonces, si nosotros queremos escribir acá algo sobre esa resistencia, vamos a poner que es R1. Un detalle, al Simusol no le importan las mayúsculas y las minúsculas, es lo mismo para ellos. Lo único que hay que respetar es en el nombre de los archivos, cuando empecemos a usar archivos, porque los archivos en Linux sí importan la minúscula y la mayúscula. Es diferente que se llame RA con mayúscula y RA con minúscula. Entonces el único lugar donde importan es en las mayúsculas, es en el caso de los nombres de los archivos. Sí, vamos a tener que definir archivos para guardar los datos, por ejemplo, o los resultados, todo ese tipo de cosas. Así que ustedes pueden usar lo que quieran. Uno se acostumbra generalmente a usar alguna convención. Yo siempre las R's y las C, esas cosas las pongo con mayúscula, y todos los nombres los pongo con minúscula, pero eso es la costumbre de cada uno, ¿no? Esa ya la traigo de hace 40 años, entonces no la cambio así nomás. Así que esto es un R1. Igual, bueno, tenemos que decirle qué tipo de resistencia es, porque es una resistencia convectiva, ¿no? Hay resistencias conductivas y convectivas y radiativas. Entonces, las resistencias conductivas se marcan con... Perdón, sí, estoy bien. Pero podrías ponerle ahí en números si quieres simplificar ahora. ¿Cómo? ¿Es el valor numérico? Sí, bueno, una opción que ustedes tienen siempre, si ustedes conocen el valor, lo ponen. 45 ohmios. 45 ponen y listo. Pero si ustedes usan una fórmula para calcular la resistencia, porque es una resistencia de tipo chato, digamos, que importa el área, el espesor y la resistencia eléctrica, son 3 parámetros que hay que entregar.
Entonces tenemos que hacerla de alguna forma. Entonces se le pone una B ahí, ¿no? ¿B o RB era, Loli? B. ¿La B de dónde sale? Bueno, es que uno tiene conductivo y convectivo. La primera letra diferente es la cuarta, desgraciadamente. Así que usamos la B para convectivo y la D para conductivo. Y además hay distintos tipos de resistencias conductivas, por ejemplo. Está la hecha por una capa plana o la hecha con un cilindro. Entonces hay B1 y B2. Eso lo van a encontrar en la lista esa que tienen. Es decir, pueden haber distintas resistencias, entonces tienen ese nombre. Bueno, esta es una B1, supongamos. Entonces ponemos B1, coma, y acá viene en cierto orden. Generalmente va primero el área, supongamos que sea 2 metros cuadrados de área de transmisión y con un coeficiente de 10. Está en aire esto, más o menos. Entonces ahí están los 3 datos que definen la resistencia convectiva B1. Entonces esto va automáticamente, el programa tiene adentro la fórmula correspondiente. La primera variable del área. Sí, hay que respetar el orden que está dicho en la tabla esa que yo les mostré. Y no, la segunda es, primero es el área y segundo el coeficiente H, digamos, el coeficiente convectivo. Hay 2 variables nada más. Ahora, si ustedes usan una cilíndrica, hay 3, tengan cuidado, porque van a tener 2 radios. Bueno, lo que hace el programa adentro es calcular el valor. Con estos valores que ustedes ponen, usa la formulita correspondiente y pone el valor. Eso está todo cargado dentro del Simusoft. Bueno, así que tienen ya una idea de cómo es el asunto. Con estos datos y las conexiones que define el dibujo, el problema está definido. Así que en ese caso uno pasa a calcular. Bueno, entonces vamos a ver algunos otros elementos, como que esos elementos que figuran ahí, estos que son cada uno, y después hacemos un dibujito. Bueno, si le da uno, ven ahí que quedó R1 igual. ¿Sigue siendo así el método de ensanchar, Loli? ¿Sigue siendo así el método de ensanchar? ¿Ponerle más rayas a datos? Sí. Bueno. O si no, la próxima vez que se abre el archivo ya se acomoda. Ya queda bien. Bueno. Si no, no se ve. Ustedes vieron que yo puso adentro y como tenía un cierto espesor, un ancho dado por el nombre de datos, quedaron cosas afuera, pero están. Pero si uno le agrega acá líneas, lo aumenta hasta el valor, hasta el ancho que necesita. Pero como dice Loli, en la segunda vez que entran, él se acomoda. Bueno, entonces acá suelen tener una lista tan larga como los elementos que hay, porque cada uno necesita ser definido. Bueno, bueno, entonces ¿sí? Yo lo que hice, llamé esto y quedó eso y puse datos ahí. Bueno, ahí puse datus, que nos sirve. Sí, el nombre es importante ese porque si no, no sabe lo que hacer, ¿no? Si ustedes le ponen ahí resultados es una cosa completamente distinta y va a dar un error porque la nomenclatura que usan abajo no es la de los resultados, ¿no? Y en un solo cuadro van los datos, por ejemplo, de todas las resistencias. Pueden poner varios cuadros, no hay problema. Pueden usar uno, varios, él no le importa. Usa todos. ¿Cómo? Sí, a veces conviene, eso ya es un poco a gusto de la organización que uno quiere.
Lo que pasa es que en sistemas grandes hay mucho datos, así que uno habitualmente lo pone por región o por tipo, depende de lo que uno le guste, lo necesite. Hay un cuadrito de estos por cada elemento. No se puede. No, se ponen muchos, se le pueden poner uno abajo del otro, no hay problema. ¿Por qué no mostrás un diagrama completo para que... Bueno, ¿dónde hay un diagrama Porque además completo? lo dejas y lo tapas y lo destapas. Sí. Llama Acá. al día, ahí tenés el día, buscar en archivo, a ver, permitime. ¿Me permitís? Bueno, sí, si querés meter la mano. No, descansás un poco. Sí. Diagrama, entonces, ahora yo no sé, ahí dice file, voy a abrir Sí, hacemos uno ahora. y hacemos solo ejemplos y hacemos simples y ahí elegimos un tanque. Ahí está. Bueno, Entonces, este diagrama lo pones por ahí. vamos a borrar el otro. Sí. ¿Quién lo mueve, yo o vos? No, yo estoy moviendo yo. Pero te quiero decir que cuando, déjame moverlo, ponerlo por aquí abajo, y cuando quieres verlo, le haces clic ahí y se ve. Por ejemplo, ahora, si quieres ver ese, lo ves. Sí. Pero si quieres ver este, lo ves. Ah. Si quieres ver acá, lo ves. Bueno, Entonces ahí ven uno completo. yo quiero agrandarlo un poco. Ahí está, ¿ves? Ese es un diagrama del tanque que yo le decía hoy que está en agua. El 1 es el tanque, el 2 es el aire, el 5 es la resistencia conductiva, la resistencia que doble rayita es conductiva. Naturalmente un tanque de agua tiene masa, entonces hay un acumulador enganchado, que es la masa de agua, por ejemplo, que tiene la temperatura 1. Al estar enganchada ahí tiene la temperatura 1. Y después ustedes tienen acá un flujo de calor que están metiendo, por ejemplo, en resistencia eléctrica que está calentando el agua. Y acá ustedes tienen una temperatura fijada por esta fuente, por ejemplo a 20 grados, que fija la temperatura externa del aire que decíamos que era de 20 grados. Entonces queda completamente definido todo el sistema. Las dos temperaturas, la masa, las temperaturas de arranque, etc. Después ahí tienen varios, ven, se precisan del orden de 4 o 5, lo mínimo son 4 cuadros que se precisan, porque están los datos de todos estos elementos, el tiempo de cálculo, los resultados que yo quiero al final y los valores iniciales de las temperaturas conectadas a las masas. ¿Cuánto está la temperatura? ¿Cómo? ¿La temperatura del aire dónde está? Es el 2. Esta fuente, la 3, la JE3, dice que son 5 grados centígrados. ¿Y el flujo doctor, no interpreto qué es? Bueno, no les he explicado lo que es una tabla todavía, pero el flujo es un flujo de calor. Por ejemplo, una resistencia eléctrica metida en el agua. O ustedes lo están calentando por algún método que sepan cuánto calor están entregando. Para la simulación... Pensé que partíamos del tanque Sí. caliente y se me enfriaba. Bueno, sí, no, este es un caso de un ejemplo distinto. Se lo está calentando al tanque. Fíjense en que además yo defino en iniciales la temperatura de 1, es decir, del agua del tanque en 18 grados, 16, 18 grados. Esa es la temperatura inicial. Uno de los cuadros es, para cada masa se debe dar su temperatura inicial, si es que uno quiere tener definido el problema térmico. Todas las temperaturas iniciales tienen que estar dadas. Fijo la temperatura y acoplo el flujo, digamos. Y bueno, sí, cuando uno arranca, ¿qué pasa? Empieza a calentar el flujo y empieza a levantar la temperatura. Y por otro lado va perdiendo. ¿Y el primero qué es? El verde. El verde es el acumulador. El acumulador. Es la masa de agua que tiene la temperatura 1. Y el acumulador y la fuente del otro lado están las dos conectadas al cero. La fuente, ¿qué otra fuente? El acumulador está conectado con el cero de. El acumulador está conectado a 1. Y por el otro lado está conectado
Ah, sí, del otro lado está conectado al 0, porque si... sí, lo mismo el flujo, porque el flujo es lo que yo le decía, si el flujo 1 larga algo, lo tiene que sacar de algún lado. Si, lo puede sacar de algún otro elemento, si no, hay que conectarlo a tierra. Y si uno no hace eso, el circuito queda mal, es igual que un circuito eléctrico. Si uno no le pone masa, tierra, se arma lío. Y el acumulador siempre tiene uno conectado a tierra y el otro a la temperatura de la cual recibe o entrega calor. Están separados, pero son el concepto de la temperatura del acumulador en sí en el dibujo, pero están unidos, así que es una sola cosa. Y después está la pérdida en 5, que va a parar al aire, y en el aire se mantiene con la fuente que está puesta a tierra. La fuente, ¿qué va a hacer? Va a entregar o sacar flujo para mantener la temperatura de 3. Ese flujo, ¿dónde lo saca? De la tierra. Si está todo bien conectado, todo lo que entra en un lado sale por el otro, porque la cantidad de calor se conserva. Bueno, a menos que haya trabajo, pero... ¿Se entiende el asunto? Más o menos. Bueno. Ya la van, cuando empiecen a hacer dibujos, y ahí tienen, ven, 5 cuadros. Hay uno extra porque hay una tabla, después yo les voy a explicar. Las tablas son muy útiles, les voy a explicar para qué son. En realidad la tabla está dando, el flujo está cambiando en el tiempo. Entonces está diciendo que en el instante 0 vale 1, en el 10.800 segundos vale 1 y después vuelve a valer 0. 10.800 son 3 horas, ¿no? Así que por 3 horas calienta y después se va a 0. Entonces, si ustedes le quieren decir eso de alguna forma, ¿cómo lo hacen? Bueno, así, con una tabla. Y entonces ponen en el J 500 por la tabla. Entonces son 500 vatios que se están entregando durante 3 horas. Y acá empiezan a entender la flexibilidad del sistema, pues se puede hacer mucha cosa con las tablas. Cualquier cosa de estas. Sí, ya está. Bueno, ya no me tienen que aguantar por un rato. Bueno, hacemos un descansito de 10 minutos y después seguimos. Ah, ¿quién tiene la lista? ¿Todos firmaron?